Bienvenidos a nuestro episodio 3. Este episodio también está diseñado para hablar del arquetipo el desconectado. Este arquetipo está prácticamente perfilado a las personas emocionales, de las cuales hablaremos hoy, cómo nuestro método Habitus ha podido primero diseñar la parte de reconocer, reconectar, habitar tu cuerpo, después observar los programas mentales, sistema de creencias, ideas, expectativas, etcétera, que tenemos desde niños. Y con esto es un camino que nosotros hemos diseñado para llegar a la parte emocional. Que la parte emocional no vamos a utilizar la palabra dominar un pensamiento o habitar el cuerpo. Vamos a utilizar palabras como aceptar una emoción, reconocerla, abrazarla, a sentirla. Las emociones no se dominan o se controlan. Por eso nuestro método Habitus lleva una línea, una estructura de cómo poder ir llevando una metodología de autoconocimiento. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestro tercer arquetipo, que es el arquetipo desconectado. Sí, y bueno, le pusimos desconectado, pero en realidad también nos hemos dado cuenta de que son personas demasiado sensibles. Y el tema de la desconexión viene porque están como jugando en polos opuestos, ¿no? En donde o se reprimen mucho y luego se desbordan y luego se vuelven a reprimir y no encuentran ese punto medio en donde el cuerpo emocional está como, pues, digamos que más ecuánime. Entonces, por eso le pusimos desconectado, pero es un poco esa, para que se den una idea, es que están siempre en dos polos diferentes. O se reprimen mucho o se desbordan, ¿no? Y pues vamos a utilizar también el lenguaje que es más cercano al arquetipo emocional, y lo vamos a hacer a través de analogías para que vayan entendiendo cómo vive un cuerpo, cómo habita un cuerpo que está en este arquetipo emocional. Entonces, las emociones las vamos a poner igual a agua. Todo nuestro cuerpo está lleno de agua. Yo creo que el 80% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, nuestras emociones las vamos a vivir con esta analogía del agua. Hay agua 1, hay agua 2 y hay agua 3. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar un poco cómo vive una persona que su agua se va reprimiendo. La primera parte del arquetipo es entender, ellos viven viven en un extremo, o reprimiendo la emoción, por poquito que la expresen, la vuelven a reprimir, y eso hace que se vaya almacenando, y eso hace que haya cuerpos inflamados. Esos cuerpos inflamados es porque detrás hay una parte que Lalo va a explicar perfecto en la anatomía, que trabajamos con ellos técnicas con la fascia y con la linfa. Estos dos pues tejidos conectivos, estas partes del cuerpo nos van a permitir entender cómo funciona una emoción reprimida en el cuerpo. El cuerpo tiene memoria, por lo tanto nosotros en nuestro método lo que hacemos es desreprimir esa memoria emocional que se encuentra en la fascia. Claro. Y bueno, para empezar con el cuerpo, basado en nuestro método, para trabajar con la fascia para que quienes nunca han escuchado el término y más o menos se den una idea, váyanse a la imagen de cuando han comido pollo y entonces el pollo luego tiene como un cierto pellejito blanco, una telita blanca, esa es fascia. En nuestro cuerpo es similar, no es que sea igual, pero es similar. Y ese tejido está, si lo sacáramos, si lo pudiéramos sacar, sería toda tu anatomía, así tu cuerpo como está, es la fascia, ¿no? Y esa fascia o ese tejido recubre órganos, músculos, está por todo el cuerpo y es un conductor principal al cerebro y al sistema, pues, o al mundo emocional, ¿no? Porque ahí es donde se va almacenando toda esa información. Entonces, la manera en la que nosotros lo abordamos
no es con masaje, es a través de ciertas técnicas donde yo uso yoga restaurativo, yoga terapéutico y otras cosas del soma para estimular esa fascia, porque cuando tú vas a un masaje tradicional, relajante, descontracturante y todo, lo que te están manipulando son los músculos. Por eso los movimientos son más rápidos o más, sí, sobre todo como más rápidos, más fluidos. Para estimular la fascia, lo que tenemos que hacer es hacer presión constante, una presión constante, y luego irla moviendo, pero moviendo muy lento, o sea, casi que ni lo quieres mover, ¿no? Y de esa forma vamos estimulando esa fascia. Entonces, de esa manera empezamos a soltar pues toda esa almacén de emociones que la persona trae adentro. Sí, efectivamente. La primera parte es entender que la fascia acumula emociones. ¿Por qué? Porque las emociones son igual a agua. Y esta acumulación de agua hace que nuestro tejido se haga un molde de nuestro cuerpo. Y entonces una persona con una emoción donde creció en un ambiente violento va a tener los hombros hacia enfrente, y esa es la manera en la que sabiamente la fascia se ha ido quedando atrapada en esa forma que tú le diste por miedo a estirar tu espalda, miedo a levantar la cabeza, Miedo a abrir tu pecho. miedo a abrir el pecho. Y entonces entender que la fascia es un tejido sabio que se amolda a tu cuerpo y a tu comportamiento. Entonces hay que recurrir a observar qué emoción te ha llevado a caminar o a sentarte o a estar todo el tiempo de esa forma. Claro, y eso que dices de que se amolda, sí se amolda, pero también si yo estoy en una posición, como dice Sergio, así, se va a amoldar, pero también se va a deshidratar. Entonces, para que el cuerpo tenga una buena movilidad, hay un flujo, incluso si ya nos vamos a la parte espiritual, si hay un flujo de energía, pues esa fascia necesitaría estar hidratada, flexible, para que el movimiento, para que ese flujo de energía esté constantemente por todo el cuerpo. Y cuando está rígida, cuando está deshidratada, pues ese flujo de energía se atora, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a estancarse, a bloquearse y todas estas palabras que luego escuchamos en terapia de tener bloqueos o tener pues sí, emociones atoradas o estancadas. Claro. Entonces, regresemos al ejemplo del agua 1, el agua 2, el agua 3. Hay personas que viven sus emociones porque son hipersensibles. Por lo tanto, un no de tu papá o un no de tu mamá, para algunos pareciera exponenciado. Ese no lo llevan muy profundo, lo llevan a sus aguas profundas, donde esa agua está interpretada en un sistema muy hostil, en un sistema muy violento, en un sistema donde todos me están atacando. Y ese tipo de sensación en el cuerpo, ese tipo de emoción se queda reprimido, y entonces lo que hace el arquetipo de desconectado es que sí expreso, pero lo expreso a veces ya desbordado porque he reprimido tanto, he acumulado tanta agua en mí que cualquier nueva gota que entre se desborda. ¿Y cómo se desborda? Con actitudes infantiles, victimismo, queja, reclamo, reproches, con actitudes de desbordamiento emocional, que definitivamente, como les dije al principio, las emociones no se dominan. Por lo tanto, este desbordamiento a veces es incontrolable. Así es. Y bueno, así como dices que hay agua 1, agua 2, agua 3, pues depende de la persona. Habrá personas que les cueste más trabajo salir de ahí. Por ejemplo, un agua 2 que a lo mejor se da cuenta, ¿no? De que ya se sumergió, pero aún cuando se da cuenta le cuesta trabajo salir, le cuesta trabajo expresar. Entonces es bien importante pues identificar de esos tres en cuál estoy yo para poderlo ir trabajando de diferentes formas. Sí,
eh, esta forma de lúdica o metafórica que estamos usando con este arquetipo es importante porque realmente esta persona está más en este sentir, más que en lo mental de poderles explicar técnicas y métodos. Este proceso que trabajamos con ellos es a través de sentir, es a través de un viaje hacia adentro para que puedas reconocer esa emoción atorada, reprimida. Porque si no reconoces esa emoción, no vas a poder aprender a liberarla. Por lo tanto, sucede que estos cuerpos son pesados, son acuosos, son grandes, porque han ido acumulando bastante agua, bastantes emociones. Sí, y la ventaja de nuestro método es que como empezamos por el cuerpo, ni siquiera la persona, porque hay muchas personas que nos pasan terapia que luego les cuesta trabajo entrar de lleno a sus emociones. Entonces, al hacerlo a través de este método que empezamos por el cuerpo, la emoción brota por sí sola, porque al estar moviendo la fascia, empieza a brotar o llanto o risa o cualquier emoción que haya ahí adentro, y eso ya conecta a la persona y dice, ah, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y entonces ya ahí empieza un trabajo más terapéutico a nivel mental y emocional. Claro. Entonces, para poder expresar este arquetipo, justo es a través de esto, es a través de las palabras como aceptar, ¿no? Mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Como reconocer una situación del pasado, de la infancia, que hizo que mi hipersensibilidad estuviera tan expuesto, que mi mente y mi mundo del raciocinio no alcanza a entender esa profunda emoción. Por eso trabajamos con este método que les va a encantar y que hemos estado hablando de nuestros 4 arquetipos. Y en este tercer arquetipo, pues como decía hace rato que empezábamos el video, Lalo daba unos ejemplos que me gustaría que con estas analogías pudieran entender mejor el arquetipo, ¿no? Entonces, para mí el arquetipo de este desconectado, pareciera que la palabra desconectado está desconectado de sus emociones. No, al contrario, o las reprimen o las desbordan. Por lo tanto, el objetivo es llevarlos a un equilibrio, que puedan entender. Para mí, la analogía es, las emociones son como el mar, son infinitas y las vivimos diariamente. Pero imagínense una persona que ya está con el vaso lleno de agua. ¿Qué le va a pasar si llega a un supermercado o llega con la pareja y simplemente una palabra, un acto, una expresión facial, exacto, los lleva a sentirse nuevamente como se sintieron de niños? Definitivamente en ese momento, como están vulnerables todo el tiempo, van a expresar, no van a poder expresar porque el vaso ya está lleno. Sin embargo, van a tener que expresar el niño berrinchudo o defendiéndose de. Cuando si estás en un proceso de aceptación, de reconocimiento e incluso de responsabilidad de sí mismo, llegas a un equilibrio de decir, bueno, esa expresión de él no me pertenece, no es mía, y tal vez yo en un equilibrio de las emociones, de mi agua en el cuerpo, pueda evitar todas esas sensaciones de ataque. Entonces, para mí, por ejemplo, el mar, andan aquí los acuosos, el mar para mí es la perfecta representación de este arquetipo. El mar acuoso, infinito, a veces quieto, a veces, ¿no? Muy movido. Uh-huh. Y aquí depende de nosotros, de nuestro método, en cómo, para mí desde mi percepción, es cómo entro al mar. Si entro desde los pies, sintiendo, aceptando el agua, sintiendo la temperatura, o de plano soy de las personas que me aviento con un clavado y empiezo a meterme al mar sin pensar y pasar las olas y me sumerjo hasta las profundidades. Entonces para mí es un poco la analogía de cómo viven estas personas el arquetipo de desconectado. Sí, para mí también es un poco así, verlo así, y sobre todo que sea que tú empieces metiéndote nada más por los pies, o sea, es de los que llegas y te metes al fondo, los dos están bien. El tema es que los dos, la idea de los dos o el objetivo final es que al final los dos se hagan responsables o sea, responsables de sus emociones.
porque si por ejemplo el que solo mete los pies empieza a meter los pies y luego ya se le da miedo y dice no, pues mejor no y se regresa, pues está regresando al mismo ciclo, al igual que el que se mete a las profundidades y no sale de ahí. Entonces, cualquiera de los dos con los que tú te identifiques, ya sea que tomes al toro por los cuernos o vayas más a tu ritmo, está perfecto, pero al final la idea de este arquetipo es hacer consciente a la persona de que tiene que hacerse responsable de sus emociones. Exacto. Entonces, nuestro método, como lo hemos visto en los videos anteriores, es irte educando o reeducando en cómo hay un propio proceso de autoconocimiento. Y en ese recorrido tienes que empezar a asimilar, a sentir, pues que tu cuerpo no está solamente en el mundo mental, que tu cuerpo no está solamente en el mundo físico, sino que también hay que recorrer otros caminos, como el mundo emocional, que efectivamente primero hay que definir la diferencia entre emoción y sentimiento, que el sentimiento ya es una ecuación donde hay un pensamiento y una emoción ligados y que parecen dos niños jugando a la pelota, uno aventándose la otra, creando un sentimiento que se sostiene en el tiempo, ¿no? Y esto puedo ejemplificarlo con el victimismo. El victimismo es un sentimiento que a lo largo del tiempo le vas añadiendo más y más situaciones y vas alimentando esa parte del victimismo. Claro, y esto que dices, Sergio, es importante porque mucho del sufrimiento que luego las personas tienen es por eso, porque se quedan en el sentimiento en lugar de vivir la emoción y listo, ¿no? Entonces hay una diferencia entre, sí, yo siento dolor, lo vivo, lo abrazo, como decía al principio, lo acepto, lo integro y luego, pues para adelante, ¿no? Pero los que se quedan con el sentimiento, que están sosteniendo eso en el victimismo, en él me hizo, en todos esos luego programas que hay, son las personas que luego empiezan a, pues están en el sufrir, ¿no? Y sí, es donde pues hay que sacar a esas personas de ahí o hacerles ver que es diferente vivir una emoción a vivir un sentimiento. Claro. Recuerden, nosotros abrazamos completamente la enfermedad, abrazamos el dolor, son personajes que están habitando todos los días en nuestro contexto y aprender a hacer la diferencia cuando llega una enfermedad a mi vida y qué me está tratando de decir, es un poco entender que nuestro proceso te lleva a ese entendimiento, a ese reconocimiento en el cuerpo, pero también a poder revisar si viene de una emoción que se convirtió en un sentimiento y que no he podido salir de ese sentimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, recuerden, quien alimenta ese sentimiento es un pensamiento constante de todos me odian, nadie me quiere, no soy bueno, nadie me reconoce, me esfuerzo de más y nadie me dice nada. Entonces, es reforzar un pensamiento que va directo a un sentimiento. Entonces, pues en nuestro método lo que hacemos es justo esto, reeducarlos para poder aceptar esas emociones. Claro. Y bueno, pareciera que de los 4 arquetipos este sería como el más complejo o al que muchos luego le sacan la vuelta por el tema de las emociones. Sobre todo los hombres, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a no expresarnos, a no llorar, porque de niño te decían no llores. Entonces, pero por ahí alguien, no recuerdo quién, pero una vez me dijo, entre más contactes con tus emociones, más fuerte eres. Y realmente, personalmente, sí ha sido así, ¿no? Entre más he contactado yo con lo que siento y cómo lo expreso y he aprendido o estoy aprendiendo a comunicarme y a expresarlo, sí te vas sintiendo más fuerte emocionalmente y cada vez pues son menos las cosas que te mueven como antes, ¿no? Porque antes es cualquier cosita, como decía Sergio, te desbordas, lo tomas personal, te victimizas y conforme te vas conociendo, vas expresando más tu mundo emocional, entonces pues te vas haciendo más responsable y ya no, siento que te vas haciendo más ecuánime.
Sí, el objetivo con las emociones es saber cómo respondo ante ese detonante, ante ese comportamiento de los demás hacia mí. No es un tema de que vas a dejar de vivir las emociones, todo lo contrario, hay que aceptar las emociones, ¿no? Y experimentarlas, que es el objetivo del método. Me gustaría regalarles como una lección que a mí me dieron hace mucho y que me encantó para poder entender mejor este arquetipo. El cuerpo tiene tiempo y espacio, por lo tanto, por más que yo desee tener cuadritos en mi estómago, en mi abdomen, mi cuerpo tiene que habitar esta dimensión donde tengo que disciplinarme, tengo que comer bien, tengo que ir a hacer ejercicio diario, para que a lo largo del tiempo, en este espacio, materia, mi cuerpo logre ese objetivo. En el cuerpo mental no hay espacio ni tiempo. Mi mente se puede ir al pasado y lo que está pensando, mi cuerpo va a decir, híjole, estoy otra vez en esa situación, porque mi mente tiene esa capacidad de viajar en el tiempo, tanto en el futuro, en el pasado, donde yo puedo estar sintiendo algo que viví hace 20, 30 años. Entonces, es importante entender que la mente no tiene tiempo y espacio. Pero ahora viene el cuerpo emocional. Al igual que la mente no tiene tiempo y espacio, pero tiene algo increíble que para explicarlo es, imagínense una de estas sí, como estéreos antiguos que tenían una perilla para subir o bajar el volumen. Esas son las emociones. Todos tenemos exactamente el mismo programa de emociones. Nadie inventa nuevas emociones, nadie en esta humanidad ha dicho, yo inventé una nueva emoción. No, todos somos seres emocionales y todos tenemos las mismas emociones. Aquí el tema con el mundo emocional es cómo le subo el volumen a una emoción o cómo le bajo el volumen a una emoción. Eso es lo único que tenemos que entender de las emociones. Por eso nuestro método está diseñado para que veamos las emociones desde esta perspectiva, subir o bajar el volumen de la emoción. Así es. Y bueno, pues acuérdense que si tú quieres conocer qué arquetipo eres, en nuestra página web, que es www.habitusonline.com, puedes encontrar un quiz gratuito, el cual a través de 10 preguntas te va a dar qué tipo de arquetipo eres y para que puedas irte conociendo mejor. Y ahí mismo en las redes sociales y en la página vas a ir encontrando contenido y material disponible para cada arquetipo para que puedas ir trabajando con él. Sí, síganos en nuestras redes, es @habitusonlinemx. En nuestro Facebook es Habitus-Educación y Bienestar Holístico, y en nuestra página web es www.habitusonline.com. Y bueno, pues con esto cerramos este tercer episodio de el arquetipo 3. Nos vemos en el próximo para terminar con el último arquetipo, que también está bastante interesante. Vemos. Adiós.